¿Va en contra de Dios? Ok. Ok. Ok, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? Ah, pues, ok. O sea, ¿hay más opiniones? Yo voy a ver. Dame un minuto para ver, porque es necesario que tú veas lo que está ahí. Mientras tanto, oren. Ya. Bueno, me llamo Jesus. Aquí podían por. Ok, ya. Sí. Ok, ahora sí. Bueno, entonces va a haber, o hay, pero no va a haber necesidad de surgimiento de un otro denominación. O sea, lo que tú vas a ver hoy es importante, pero en mente tú tienes que saber si que hay esas cosas, pero Dios va a sostener esa iglesia hasta el fin. O mira lo que está, yo lo puse aquí. Mira lo que dice hermana White aquí más en el mismo capítulo, la iglesia de Dios, me siente animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. O sea, a pesar de todo lo que tú vas a ver, o todo lo que tú sabes, escuchado y todo, Dios va a guiar a ese pueblo hasta el fin. Va a haber muchas cosas, sí, entre la iglesia, líderes, pastores, como alguna vez tu fe va a sacudir, porque tú dices, bueno, ¿eso será la iglesia de Dios? Todavía. No, yo debo de salir. Y va a levantar otros grupos que dicen, no, nosotros sí tenemos la verdad y tú, como tú no estudies, tú también vaya. Pero tú tienes que saber si aquí tenemos que estar y aquí tenemos que predicar el evangelio, ayudar a los que están dentro y afuera para venir adentro. Amén. Ok. Bueno, hemos quedado aquí la vez pasada, recordamos la mano de ¿cómo se llama esa persona? No, de Yola no. ¿Cómo se llama? El nombre está aquí. San, San Francisco Javier. O sea, puse una gira. A ver si yo lo vi así. Recordamos ese que salió en la noticia. El 12 de enero 2018. El brazo de Santo Javier, Francisco Javier, y no corrompido de San Francisco Javier, está cruzando Canadá para una gira de 2 semanas. Recordamos, ¿no es verdad? Ok, que hemos hablado de eso. O sea, esa gira de 2 semanas pasó y ese brazo. Y hemos hablado, yo no voy a repetir todo, pero hemos hablado que ese brazo representa el brazo de la persecución, de la inquisición. Ok, porque hemos mostrado que ellos mismos dicen que la inquisición no había terminado, que todavía está vigente, pero no podemos, no, ellos no pueden hacerlo todavía porque él tiene que coger todo, tiene que unir con el Estado, tiene que unir con los protestantes y así de esa forma puede hallar ¿cómo dice? La masa, la mayoría
para de esa forma sutilmente volver a hacer lo mismo. Ok, vamos conmigo en Daniel 13:15. Vamos a ver lo que la Biblia habla de la mano. ¿Cuál libro vamos? Daniel 13:15. El que lo tiene puede leerlo. Daniel 3:15, sorry. Sí, me digo 13, no es 3. Ok, ¿quién lo tiene? Sí, 3:15, 3:5. ¿De qué habla ahí? ¿Eh? Ok, léelo en pavimento. Ok, lee ese pedazo en español, esa frase. Sí, porque en, sí, en pavimento no toda palabra cuadra. Sí, ok. ¿De qué? De mi mano. O sea, ¿cuál Dios puede librarte de mi mano? Recuerda esa mano que pasa en un gira de 2 semanas. Ok, vamos en Daniel 7:25. Recuerda que todo lo que hace el enemigo hace el propósito. Y si estudiamos la Biblia, podemos descifrar también lo que hace el enemigo. La mano de la persecución. 7:25. Ok, ¿en quién? ¿Mano de quién? ¿Eh? En su mano, pero ¿de quién está hablando Daniel 7:25? ¿Del cual poder? El poder romano, el cuerno pequeño. O sea, ¿de mano de quién es ese? ¿De dónde viene ese mano? Del poder romano. ¿Quién pueda? El poder será entregado en su mano. Ok, muy bien. Vamos en Daniel 11:41, solo para tener algunos versículos, ¿no? Daniel 11:41. ¿Sí? El que tiene puede leerlo. Ok. O sea, la palabra mano viene en varios versículos. Vamos a coger uno más. En el Testamento Nuevo, Lucas 21:12. Vamos en Lucas 21:12 para ver si también viene la palabra mano en este versículo. ¿Quién lo tiene?
Ok. O sea, ¿cuál? Lucas 21:12. O sea, pero antes de todas estas cosas os echarán manos, os perseguirían, os entregarán a la sinagoga, a las cárceles. O sea, ese cuerpo de San Francisco Javier era todo el cuerpo, está ahí, pero solamente pasaron la mano en un giro de 2 semanas. Y por eso Dios permite también que se sale en las noticias, que nada quede escondida, para que el pueblo de Dios que conoce su palabra pueda decir, epa, algo está pasando. ¿Para qué razón está pasando la mano en un giro de 2 semanas? Y del poder romano. Así podemos ver, mis hermanos, que ese mano también, mira lo que dice en parte roja, también fue instrumento en la creación de qué? Inquisición de Goa. Ese mano, ese hombre fue instrumento en la creación de la Inquisición de Goa. Por eso pasaron ese mano, para que uno pueda saber lo que viene muy pronto. Mire ese mano ahí en la catedral, ahí podemos ver. Y eso ya lo pasamos sobre la Inquisición romana, pero ahora va a ver en una forma más cruel. Mira esa silla. Y mira esa parte, son partes. Y mira lo que dice el Papa. Gratitud y exhortación al dicasterio para la doctrina de la fe. La doctrina de la fe es la Inquisición. Es la misma cosa, solamente con diferente nombre. Ok, eso lo tratamos. Y también hemos mostrado eso. Lo que dice el papado aquí. Ok, está en la parte grande. ¿Qué dice aquí? Sí, léelo, duro. Ataques en París. ¿Qué dice después? Tiene límites. ¿Y cuál es el capítulo que estamos estudiando? Sí, 36, pero ¿qué es el capítulo? Ok, está amenazado aquí. Y mira lo que dice el papado más adelante. Yo creo que yo quité. Pero cuando tú lees el reporte, dice, aquel que habla contra mi madre va a recibir un golpe. Aquí podemos ver el foto. ¿Ver el foto? Tú puedes leer el relato, está en tu hoja, el enlace. Tú busca ahí y tú vas a ver lo que dice. Sí. Ahí va a ver. Ok. Meta número 3. Tú sabes que en el 1888, el libro Conflicto de los Siglos, en ese tiempo, tenía por título el capítulo 36, las metas del papado. O sea, ahora tiene el título La libertad de conciencia amenazada, pero en 1888 tiene las metas del papado. Así era el título. Ok, pero lo mismo. Ok, vamos en el hoja número 4, en el punto número 29. ¿Qué más? Ok, ahora que está buscando, el primera meta del papado era de construir grandes catedrales, como hemos cubrido el miércoles pasado, grandes catedrales, altares de oro, coros grandes. Recordamos en Daniel capítulo 3. Antes que tenía que adorar la estatua, ¿qué estaba haciendo? Una estatua, pero ¿qué método usaba Babilonia? ¿Ah? El mismo que está usando ahora, la música. Instrumento, todo tipo de instrumento, usaron la música porque la música tiene influencia sobre la mente, sobre la actitud y todo de la gente. Por eso hoy también el diablo usa la música. Allá afuera y dentro de la iglesia. Utiliza música con muchas baterías, con muchas danzas,
para quitar de la mente el Dios verdadero. Porque cuando uno tiene tanto ruido en su cerebro, no puede concentrar. Y por eso Babilonia utilizó la música para llevar a la gente a la falsa adoración. Y ahí, antes de la música, unieron con todos con los líderes y todo esto. Tú puedes leer de ahí el capítulo 3. O sea, pusieron la música y luego vinieron con la falsa adoración. O sea, el método número 1 de Babilonia es también la música. Método número 2, estatuas, adoración de imágenes y todo eso. Y el método número 3 es el uso de ¿qué? ¿De qué? Falsa caridad. Vamos a leerlo. Mientras la iglesia protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad, dice Elena que de White, página 559, en el libro Conflicto de los Siglos, titulado La libertad de conciencia amenazada. Ok, porque yo estoy diciendo eso porque no todo libro cae en la misma página. Ok, mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad les ha cegado, ¿no? Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien, en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos. Ahora, mira lo que dice, no parecen sino disculparse ante quién, Roma, por haberle juzgado tan poca caridad, ¿sí? Con tan poca caridad, y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. O sea, antes el Papa salió pidiendo perdón por lo que ha hecho en el pasado, los grandes matanzas y todo eso. Pero ahora, ¿quién está pidiendo perdón? La cosa se voltea también, ¿no? Que los protestantes ahora están pidiendo perdón a Roma. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque está viendo las caridades que hace Roma. Y entonces confundieron, está diciendo, hemos juzgado todo el tiempo a Roma y ahora no, Roma no es como hemos pensado. No, se había cambiado. Mira, las caridades que hace Roma. ¿No es verdad? Visitando a los pobres, a los niños que están enfermos, mira, invitándolo a la iglesia, poniendo la mano, orando con ellos, besando a ellos, la gente sacando fotos, poniendo las manos a la gente, digamos también de color, porque sabemos que hay todavía racismo en algunas partes, pero él sí no es racismo, y todo eso en el hospital, vemos todas las caridades, besando los pies de la gente, lavando sus pies. ¿Quién hizo eso primera vez? Jesús, imitando a Jesús. Recuerda que es el vicario, vicario Filidei, que es representante de Cristo, de Dios en la tierra. Colecta para la caridad del Papa. ¿Ve? Mira lo que dice el ministerio de curación. Solo el método de Cristo dará verdadero éxito al llegar a la gente. El Salvador se mezcló con los hombres como alguien que deseaba su bien. Mostró su simpatía por ellos, atiende sus necesidades, y él ganó su confianza. Luego les ordenó que sígueme. ¿Qué Roma está haciendo? Lo mismo, uniendo con la gente, tratando de ganar su confianza, y luego ¿qué? Sígueme. Siguen los pasos de Roma. Por eso la iglesia protestante, muchos, está pidiendo perdón a Roma. Porque ahora está viendo, mira que hace el Papa Francisco. Y algunos protestantes, hemos cubrido semana pasada, ha dicho que ese hombre es otro. El verdad es un héroe.
somos su amigo. Mira lo que hace. Hay más fotos, hay más cosas, pero está imitando a Jesús. ¿Para qué razón? En la parte roja, atiende sus necesidades, ganó su confianza y luego los ordena, sígame. ¿Tú ves? Eso está pasando. O mira lo que pasa. Ahora por eso yo leí esa cita en el evento del último día, porque yo no voy a, como dice, ocultar nada, porque tú tienes que saber que en medio de nosotros también hay gente que sale pidiendo disculpa a Papa Francisco. Y eso salió en la página de nuestra propia iglesia. Que gente está pidiendo disculpa a Papa Francisco. ¿Y quién? ¿Quién está pidiendo disculpa? El presidente mismo. Bien, tú puedes leerlo, está en tu hoja. Y aquí también, mira lo que dice en la parte roja. La iglesia adventista del séptimo día, cuando la denominación tomó un punto de vista claramente antirromana católica, en la parte roja más abajo, y que ahora ha sido consignado a la basura histórica, montón de basura, ¿sí? En lo que respecta a la iglesia adventista del séptimo día. O sea, lo que está diciendo luego, ha dicho que el libro del conflicto de los siglos necesita estar en la basura. Uno de los líderes mismos ha dicho eso. El Padre. Y ahora, recuerda lo que hemos leído así. Que Dios mismo va a guiar a esta iglesia hasta el fin. Hasta el fin. Pequeño, sí. 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 Pero he aconsejado comprar oro. Ok, refinado por tener. Ahora mira. Por eso, si ahora está disculpando por creer que Roma era la primera bestia de Apocalipsis 13. Luego tú vas a ver. Pero mira lo que dice Conflicto de los Siglos. Páginas 561. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina. Así, yo no leí el título. Meta número 4. El papado, ¿qué hace? Falsificar escrituras antiguas. Ok. Mire la línea. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, es Eusebio, obispo, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo adquirir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor. Dice todas las cosas que debía hacerse en el sábado. Recordamos que en las páginas de la Iglesia Católica, ellos mismos dicen que han transferido el séptimo día al primer día de la semana, el domingo. Está en sus propias páginas. Ahora, a pesar de todo eso, ¿sí, hermano? Sí, también den. El lenço, não escrever, senão nós temos 4 páginas, você não escuta lenço. Ah, me tocou um beco. Sí, meta no número 3. Sí. Ahora, mira lo que dice ahí. Mira lo que hace el papado, falsificar las antiguas escrituras. Ahora mira lo que dice. Ahora está saliendo por todas las noticias lo que se llama fake news.
o sea, noticia falsa. Ahora está diciendo el presidente también, Donald Trump, también está hablando de falsas noticias que circulen en las redes sociales y también las cadenas de noticias en televisión. Ahora mira lo que dice en la parte roja. Yo no voy a leer todo, pero dice, porque si alguien ha sentido el agujón de las noticias falsas, con todas sus amenazantes consecuencias, ha sido católico practicante. O sea, lo que está diciendo, que en las noticias salen ahora que todo que ha ocurrido en el pasado es noticia falsa, es fake news. Ahora mira lo que dice. Ese hombre, Rodney Stark, es un escritor de un libro que está diciendo aquí, en la parte I, dice, teniendo testimonio falso, desacreditando siglos de historia anticatólica, pocas instituciones han sido víctimas de noticias falsas, con más frecuente que la Iglesia Católica Romana. O sea, lo que pasó en el pasado, ahora está diciendo que todo eso es una noticia falsa, que no podemos creer en lo que ha dicho. O sea, lo que estamos leyendo en este capítulo, por ejemplo, es noticia falsa. Ok, mira lo que dice en la parte roja. No daba el debido peso a las declaraciones públicas de los sucesivos papas o los esfuerzos realizados por las instrucciones del Pío XII para rescatar a los judíos de la persecución nazi y perpetuar una visión que está en desacuerdo con el equilibrio de la evidencia. O sea, lo que está diciendo que todo lo que estamos leyendo ahora en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, por ejemplo, es noticia falsa. Ahora mire ese hombre, ¿cómo se llama? Rodney Stark. Él escribió ese libro que tú puedes ver aquí, diciendo, rechazando la historia anticatólico de todas las edades, centuries, edades, ¿no? Ok. Y él le dice la parte de la Inquisición romana y todo eso, mira la parte más abajo. ¿Qué dice? Y si estas creencias tan arraigadas fueran todas incorrectas, con un signo de interrupción. O sea, todo lo que está hablando de la iglesia romana, era todas las cosas incorrectas, fake news. Tú ves como el meta número 4 del papado, de hacer creer a uno que todo lo que está escrito en el pasado es noticia falsa. Ok, y él sigue hablando, Rodney Stark sigue hablando sobre la historia diciendo que es una ficción. Ok, ahora, pero en el año, yo creo el año 2000, 12 de marzo, el Papa mismo estaba pidiendo disculpa. Mira la confusión. Uno dice que es noticia falsa, pero el Papa mismo está pidiendo disculpa aquí. Salió en el cadena de noticias CNN. Mira lo que, por eso la Biblia se llama Babilonia, porque es la madre de la mercy, pero es confusión. Ahora mira, dentro de la libre escuela sabática, estaba citando también de ese mismo hombre que se llama Rodney Stark. Ahora, ¿tú sabes lo que dice Ellen G. de White? Ellen G. de White dice, tenemos muchas informaciones o muchos escritores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que podemos coger para no citar citas de hombres que están en contra de nuestra fe mismo. Ahora mira lo que dice el papado aquí. Salió una noticia en el marzo 31 de 2017. Dice,
para no leer todo, dice, si bien el pasado no se puede cambiar, dijo, 50 años diálogo significa que puede haber una purificación de la memoria, que es contar esa historia de manera que diferente. O sea, lo que pasó en el pasado, ahora vamos a contarlo con historias diferentes. Mira, por eso, mis hermanos, estos, el libro de conflicto de los siglos y todo lo que estamos estudiando es bien importante. Porque mañana, porque desde ahora, pero mañana tú vas a escuchar quizás a alguien en nuestro medio diciendo que todo lo que hemos estudiado en el pasado es noticia falsa. Y ahora tenemos que unir con la Iglesia Católica Romana. Y la mayoría va a unirse. Pero Dios tiene un remanente. Ok, gracias por eso. Entonces todo eso, lo que pasó en Alemania con Martín Lutero y todo eso, está diciendo que no, eso es noticia falsa. Lo que pasó con Roma. Ahora mira lo que un hombre, Clifford Goldstein, es un adventista, como dice, es un autor y editor, es estudiante, él es una figura destacada en la dominación adventista del séptimo día y defiende las creencias adventistas principales. ¿Qué ha dicho ese hombre? Él, con todos esos títulos, dice el 12 de marzo de 2018 que Antíoco Epifanes, el cuerno pequeño de Daniel 8, una pregunta, salió en la página web. O sea, está ahora diciendo que el cuerno pequeño no es la Iglesia Romana Católica, es Antíoco Epifanes. ¿Está viendo eso? Por eso uno debe ser ¿qué? Atento. Un otro hombre que tantos años de experiencia, también un hombre grande en nuestro medio, ¿qué está diciendo? Ahora está diciendo que Daniel 8:14, que está hablando sobre el día el juicio investigador, los 2300 años, recuerda que hemos estudiado eso, está diciendo que eso no sea así. Mira más adelante. Los 2300 tardes y mañanas se encontraron con su cumplimiento original cuando Antíoco Epifanes profanó el templo en Jerusalén y la limpieza del santuario se cumplió por la restauración del Evangelio eterno en el movimiento de Adventista, el movimiento Adventista de 1844. O sea, que eso ya está hablando de otra cosa aquí. Ahora mira, mis hermanos. Por eso, los pilares de la iglesia, sabemos que el santuario es la pilar de la iglesia, ¿no es verdad? De nuestra fe. Ahora, hombres que tienen años de fe, ahora está diciendo que eso no es así. Cambiando la historia. Meta número 4 del papado. Cambia la historia diciendo que los antiguos escritos ya no son así. Ahora salió eso también en la página. Yo no voy a coger eso la otra vez, el miércoles, porque ahora está haciendo chiste de los jesuitas. Se llama cazador de jesuitas. Pero luego yo voy a cubrir eso. O sea, podemos ver también escritores jesuitas, escritores de la Iglesia Católica, tienen sus citas en libros también de escuela sabática. Aquí podemos ver, yo voy a pasar eso. Ese es un jesuita. Aquí podemos ver, salió también la página, un pastor, Arnaldo Paraguao, sacerdote católico, hablando en una iglesia adventista en Estados Unidos. Aquí también podemos ver, también es el líder de libertad religioso, hablando ahí con el papado. Y también podemos ver también que hablando del libro Conflicto de los Siglos,
diciendo también que mira la parte más abajo, aquí hay 7 razones por las que puede ser momento de cuestionarlos este rol. ¿Cuál rol? Más arriba, el conflicto de los siglos adventistas, consideramos a la Iglesia Católica Romana tipificado en la primera vez de Apocalipsis 13. Ahora está diciendo que ¿qué? ¿Será que ese poder es una otra? Ese hombre que tú ves el foto dice, deja salir a los católicos romanos. Mira la parte roja. Pero si ocurría que alguien que no sea la Iglesia Católica Romana comienza a actuar como la vez de Apocalipsis 13, ahora está poniendo confusión en los miembros de la iglesia. Por eso uno debe ser bien fundada en su Biblia y también el espíritu de profecía. Porque por esa razón el Padre ha dicho, el libro de conflicto de los siglos debería estar en la basura. Porque ya muchos líderes están diciendo que Roma Católica no es más la primera vez de Apocalipsis 13. Por eso estamos estudiando esta noche, para que nadie os engañe. Porque dentro de nosotros sale hombre como este y los demás, que ahora cambiando lo que todo el tiempo hemos creído. Ahora está diciendo, no, la Iglesia Romana Católica no es la primera vez. Estamos viendo eso. Meta número 5. Antes de seguir, recuerda lo que dice Elena G. de White. No habrá necesidad de tener otra denominación. Este es de Dios. Pero hay hombres que había apostatado. Ok, vamos a seguir. Ahora, meta número 5 es enforzar la ley dominical para combatir calamidades. ¿Tú recuerdas lo que dice el papado? Le he sacado una encíclica que se llama Laudato Si. Y esa encíclica había sacado para combatir el calentamiento global. Ahora está diciendo, porque nosotros hemos dejado de honrar el primer día de semana, por eso vienen las calamidades. Y por eso, mira lo que dice un pastor, un presbiteriano. Dice el 2005, 10 de febrero, salió en las noticias. Dice, un pastor eclesiástico presbiteriano causó ira ayer después de comparar el tsunami asiático con el diluvio de Noé y afirmó que era un acto de Dios castigar a los buscadores de placer que rompieron el ¿qué? El sábado. Pero ¿cuál sábado está hablando? El domingo. Recuerda la palabra sábado significa, el sábado significa descanso. Ahora, su descanso es el domingo. Ok, aquí está el libro del papado. Y dentro del libro del papado, tú puedes bajarlo, el enlace está en tu hoja. El punto 237 habla del domingo. Sobre el calentamiento global, el Papa puso uno de los puntos importantes, era el domingo, la ley dominical. Está ahí. Yo puedo leerlo en la casa. Las noticias también habla de hay una necesidad de descanso dominical. ¿Ve? Solución simple al calentamiento global es que descanso dominical, ley dominical. Aquí en la noticia que se llama El Guardian. El gobernador Abbott emite una proclamación para el día de oración en Texas después del huracán Harvey. ¿Y qué pidió? Proclamó el domingo 13 de septiembre de 2017 como que un día de oración. Ahí está. Donald Trump también puso un día de qué? Día Nacional de Oración. Y todos estos pastores protestantes unieron con él. ¿Quién está detrás de todo esto? Meta número 5 del papado.
usar el calentamiento global para enforzar la ley dominical. Ok, aquí también en Malawi también había escasez y el presidente también llamó a todos los líderes de los países, los ministerios del gabinete, altos funcionarios del gobierno que asisten a las oraciones en sus respectivos lugares. Ahí está. Ese presidente de malawianos. Ok. 18 de enero de 2018. Mira, aquí podemos ver el Secura y está diciendo, y mira lo que dice el NG de White. Yo voy a leer todo eso está en tu hoja, pero ellos usan esto para así de este modo venir con la ley dominical. Porque mira, la gente mismo está pasando en la Secura y la gente quiere un alivio. Y así en esta forma el papado introduzcan ley dominical. Nos vamos adelante para llegar a la parte final, son 7 metas. Sí, meta número 6, el papado ¿qué hace? Mezclándose en las afereas, o mejor dicho, hay otra palabra, ¿sí? De las naciones. O sea, ¿tú recuerdas cuando estaba la cosa de los inmigrantes en Estados Unidos? Problema con los inmigrantes. Y él también entró ahí. Habló de eso también. Mira, la historia prueba la astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. El Papa entró también ahí, hablando públicamente. Dice que era el primer papado que llegó ahí. Yo voy a leer todo, pero mire que aquí está. Papa y el bien común. Aquí está en todas las noticias. Mira, intervención divina. Los líderes de Estados Unidos recorrían al Papa sobre los planes para revivir el bloque en apuros. Aquí pueden leer la noticia. Cómo él entra. Meta número 6. Unir iglesia y Estado. Mira lo que dice hermana Gedevay. Roma tiene su mira puesta en ¿qué? En el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Ok, voy a leer todo, pero mira lo que dice. Necesitamos a Dios ¿dónde? En el gobierno. ¿Y quién les invitaron para dar su punto especial? El Papa Francisco. Aquí está también. Aquí podemos ver con los líderes de la iglesia protestantes, los pastores, está uniendo, mezclando con el gobierno. ¿Tú sabes cuando Donald Trump se sentó? ¿Es por voto de quién? ¿Cuáles son las mayorías que había votado por Donald Trump? Los religiosos. ¿Y qué Donald Trump había prometido a los evangélicos? ¿Qué había prometido? Había prometido que él dará de nuevo su voz. Porque antes una iglesia no puede dictar, ¿no es verdad? No puede influenciar a sus miembros para votar. Pero ahora Donald Trump dice, ahora sí puede. Porque yo voy a eliminar el Amanda Johnson, que dice que las iglesias no pueden interferir, ¿no? Esa palabra. Si no pueden mezclar o no pueden dictar en la política, o viceversa. Pero ahora sí puede. Porque ha eliminado el Amanda Johnson. Sí.
así, para ver que son uno. ¿No es verdad? Ok. Sí, podemos seguir porque yo tengo que ir a un punto especial para terminar. Es verdad, dice Elena G. de White, que hay verdaderos cristianos. ¿Dónde? ¿Dónde hay verdaderos cristianos? En la Iglesia Católica. Por eso hoy, y la vez pasada, y también la vez pasada de esa vez pasada, no estamos hablando mal de las personas que están en la Iglesia Católica, sino del sistema romano católico, el sistema papal, que sabemos que ellos tienen sus mal intenciones, que usan la iglesia como capa, porque tras de esa iglesia lo que dirige es Satanás mismo. Pero los miembros de la iglesia sincera, que está adorando en mentira, muchos no saben. Y sí, por ejemplo, o sea, ellos no saben, pero Elena G. de White dice que en ese mismo capítulo, sí, mira lo que dice, a pesar de las personas y todo eso, mira lo que dice, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tiene. Ahora, les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Si tú no tienes la Biblia, y nosotros que tenemos el Espíritu de Profecía, no podemos saber fácil qué es la mentira. Ellos no saben. Pero mira, nunca ha visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Ahora, Dios mira con qué? Con tierna misericordia a quienes. Esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Pero mira lo que hace Dios. Mira Dios su amor. Hará penetrar ¿qué? Rayos de luz a través de las tinieblas que las rodeen. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. O sea que Dios tiene un pueblo. Es el pueblo de Dios? No duda. Nosotros, a pesar de qué? De la apostasía, a pesar, digamos con nombre y todo, a pesar que hay pastores que enseñan falsa doctrina, a pesar que pueda haber un presidente que da la mano a Roma, a pesar de todo esto, eso sigue siendo la iglesia de Dios. Pero ahora, no todos, según el remanente que Dios va a perseverar hasta el fin, ellos van a unir con ese remanente y va a ser el pueblo, porque ahora la iglesia adventista tiene el pueblo militante, somos el pueblo militante, pero dentro de esa iglesia hay una iglesia invisible, ¿no es verdad? Iglesia invisible. Ahora somos militantes, pero después los iglesias militantes, los que son fieles, va a pasar por la iglesia triunfante al final. O sea, ese es el pueblo de Dios, y muchos de los católicos va a unir con su pueblo. Recuerda eso, mis hermanos. Porque hay gente que salen de la iglesia y para allá afuera y diciendo que esa iglesia es Babilonia. Y Elena White dice, no llama a la iglesia de Dios iglesia Babilonia, porque no es Babilonia. Hay prácticas de Babilonia que entró en esa iglesia, pero la iglesia no es Babilonia. Eso es el pueblo de Dios. Porque hay gente como en Galatas 1, donde Pablo en su tiempo, recordamos que yo predico este tema, en el tiempo de Pablo también hay hermanos falsos que penetraron en la iglesia
y tratar de perturbar la fe de los hermanos. En la lección también hubo judíos que entró diciendo que ellos tienen que circuncidar. Por eso paga atención, mis hermanos. Dame 5 minutos o menos para terminar. Eso es muy importante. El papado tiene un secreto. ¿Cuál es su secreto final? Mira el secreto. Vamos a leerlo cuidadoso. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a 2 clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Ahora mira, los que quisieran salvarse, ¿por qué? Sus méritos, y los que quisieran salvarse, ¿en qué? En sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ahora, cuando tú ves esa cita, ¿qué debemos predicar para sacar los que están aquí de duda y los que están fuera de duda? ¿Qué debemos predicar? ¿Ok? ¿Ok? Ok. El mensaje de los 3 ángeles es que es el mismo justificación por medio de la fe. Es el mismo mensaje. El mensaje de 3 ángeles, ellos habían preguntado a Elena G. de White, ¿qué es el mensaje de 3 ángeles? Y ella ha dicho, el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje de la justificación por medio de la fe. O sea, los católicos deben saber que no es por sus propios méritos que va a salvar. ¿No es verdad? Va a salvar por la gracia de Dios. Y no puede salvar tampoco en qué? En sus pecados. Por eso hoy, vamos a clausurar aquí. Por eso hoy Dios necesita un pueblo. Apocalipsis 8, 18, 4. Para decir a ellos y también los que están mentalmente en Babilonia, para salir de ellos ahí, para no participar en sus pecados y recibirás de sus plagas. Ahora Dios quiere un pueblo, sí, que lo representa. ¿No es verdad? Para impartir luz. ¿Tú ves esa luz que ha de penetrar? ¿Qué es esa luz? Somos nosotros. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Versículo 1 principalmente, la gloria de Dios que va a iluminar la tierra debe ser nosotros. ¿Cómo ellos? ¿Tú recuerdas el versículo, César? Que los testigos de Jehová muchos usan, que dice, ¿cómo ver? Yo no recuerdo dónde es. Se cree en Romano o en Corintios. ¿Cómo uno puede escuchar si no hay un predicador? Sí. ¿Cómo ellos pueden escuchar si no hay quien predique? Yo no recuerdo ese versículo. ¿Tú recuerdas el versículo? Romano 10. ¿Cuál versículo? Vamos a terminar con eso. Porque de nada sirve si terminamos el estudio y no sabemos que no podemos salvar por nuestro propio mérito. Sí, léelo. 10:14. ¿Ok? Ajá. Ajá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:4. Gloria a Dios. Entonces, ese rayos es de luz a través de las tinieblas que hay que penetrar. Son nosotros que hay que predicar el Evangelio. Son nosotros mismos. El mensaje de los 3 ángeles, los ángeles representan los mensajeros de Dios mismo. Los centinelas fieles. Otra semana, el miércoles, vamos a clausurar este capítulo
y tú debes estar aquí. Hemos terminado con eso. Yo no leí todo. Tú tienes que hacer tu propio tarea de casa, leerlo, pero el miércoles vamos a tocar el 31 de octubre 2017 y la libertad de la conciencia amenazada. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó en esta fecha? El miércoles tú debes estar aquí, así que podemos terminar y el sábado empezamos con la semana de oración con nuestra hermana Patrick. O sea, el miércoles todo debe estar aquí y con tus amigos. Hermano Rudy. Hermanos, vamos a orar. Así de Floyd. Ya. Cuidado ahí. Orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos sabiduría e entendimiento en este momento. Llévanos a casa, mi Señor, con el corazón abierto y permítame, Señor, que tú puedes entrar en nuestro corazón y tomar el lugar, mi Señor, y cenar con nosotros por medio de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos da toda convicción de la verdad y permita que la luz, nítida luz, mi Señor, que tú has dado a nosotros puede quedarse encendida para que podamos poder discernir y tomar decisiones conforme a tu santo divino voluntad. Amén. Llévanos a casa, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.